Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Felicidades. Muchas gracias. Me estaba preguntando si iba a echar de menos la portavocía del Grupo Socialista en el Palacio de la Aljafería. Bueno, no la portavocía, imagino que pues siempre se echa de menos lo que no se tiene, ¿no? Y me imagino que después de muchos años, sobre todo estos últimos 8 años, en la primera línea de la batalla diaria y tal, pues en algún momento, ¿no? Pero lo podría echar de menos, pero desde luego este es un puesto con unas características completamente diferentes, pero es un reto apasionante y que yo creo que ya, pues bueno, yo creo que por la edad también ya me correspondía algo así, ¿no? Pasa de la brega diaria. Exacto. De la brega diaria a pedir que no se bregue tanto, posiblemente, y que haya más entendimiento. No, yo en parte sí, ¿no? Yo lo que creo es que lo que hay que crear es el escenario, facilitar que pueda haber debate. Yo creo que el debate es bueno, incluso el debate vehemente es bueno, la confrontación es buena, pero desde luego también crear escenarios, que es mi obligación, para que pueda haber los máximos acuerdos y consensos. En estos 4 años así ha sido, aunque eran 7 grupos, y no tiene por qué ser diferente en estos momentos. La diferencia es que en estos últimos 4 años me tocaba estar no creando los escenarios, sino haciendo los acuerdos, y ahora lo que me tocará es crear los escenarios para que otros lleguen a los acuerdos. ¿Tiene la sensación de que va a ser el presidente de las Cortes que más complicado lo tenga? Se lo pregunto porque precisamente tenemos 8 partidos políticos representados en la Cámara. Bueno, la anterior vez había 7, o sea que tampoco hay mucho. En Aragón hay una gran ventaja, que es que nunca ha habido mayorías absolutas, con lo cual, y es una tierra además de pactos, de consensos, de compromisos incluso históricamente, por lo tanto aquí siempre se está acostumbrado a llegar a acuerdos, y eso lleva a una cuestión, esa obligación lleva a una cuestión que es una relación muy diaria y muy buena a nivel personal entre todos los portavoces, aunque a veces tengamos unas diferencias abismales. Eso desde luego facilita mucho que si hay una posibilidad de acuerdo se pueda llegar a él. Por lo tanto, no creo que vaya a ser más complicado o menos complicado que otras, y sobre todo desde luego los que lo tendrán más complicado o menos complicado serán los portavoces o los parlamentarios. Los verdaderos protagonistas del Parlamento no son el presidente. Si el presidente del Parlamento es protagonista, no funciona bien ese Parlamento. Bueno. El Parlamento, los protagonistas son los que debaten, que son los parlamentarios, los portavoces sobre todo. A mí me quedará pues el que ese debate, si es muy, muy fuerte, que no se vaya de madre, y por otro lado, desde luego, facilitar al máximo que se encuentren a gusto para poder llegar a acuerdos como se ha hecho estos 4 años. Bueno, quizá numéricamente la multiplicación de la complejidad no sea demasiado excesiva, pero sí posiblemente en lo cualitativo, ¿no? Porque entra por primera vez en el Parlamento Autonómico una fuerza política que en algunos momentos ha apostado por la eliminación precisamente de las autonomías. ¿Esto al presidente de las Cortes qué le parece? Sin sentido, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero recuerdo que hace 4 años hubo 2 grupos nuevos que entraban con viendo mal la política como se hacía, y enseguida se dieron cuenta que en Aragón pues había acuerdos, había posibilidad de avanzar, etcétera. Por lo tanto, ahora esperemos a ver qué es lo que pasa. Desde luego, no es bueno que se entre en un Parlamento pensando que la función fundamental que tienes es cargarte ese Parlamento. Ese Parlamento es los representantes de los aragoneses. Se trabaja por Aragón. Y ayer decía una frase. ¿Alguien piensa que si no tuviéramos autogobierno se podrían mantener escuelas de 3 y 4 alumnos en un pueblecito pequeño que desde Madrid consentirías? No, eso es porque se decide desde aquí. Por lo tanto, Aragón le ha sentado muy bien al autogobierno. Se puede cambiar cómo se ejercita ese autogobierno. Se pueden cambiar muchas cosas, pero desde luego que el autogobierno en Aragón es fundamental. Eso está más que claro. Que entre un grupo con esas características, pues espero que o cambie muy pronto, o desde luego ellos verán porque se quedarán absolutamente solo. Me preocupan más cosas de algunos grupos, o de ese grupo, ¿no? Que es el tema porque hay una cuestión básica, que es el Estatuto de Autonomía, creerse la Constitución, creerse las realidades que existen, como la violencia machista, que es violencia machista y no de otras formas para esconderla. Eso me preocupa más, que haya algún grupo que no lo vea. Espero desde luego que con la realidad lo empiecen a ver. Esos fueron sus 2 primeros mensajes en el discurso de ayer. La defensa de la necesidad de políticas para erradicar la violencia contra la mujer, y por otra parte la defensa del autogobierno en Aragón. No sé si los 2 mensajes estaba cuando decidió apostar por esos 2 mensajes, estaba pensando precisamente en Vox. No solo. No. Desde luego, en el primer mensaje lo que estaba apostando es que empieza a haber, no solo en Vox, sino en algún otro partido, alguna derivación o derivas para intentar esconder lo que es un asesinato machista, y punto. No lo podemos llamar de otra forma, porque esconderlo o llamarlo de otra forma quiere decir a la negación del hecho, y eso no puede ser. Ese sí que era un mensaje claro dirigido a Vox y a todos los demás grupos que tienen esa tentación. El autogobierno era para todos.
que nos creamos el autogobierno y la práctica que tiene el autogobierno. Y hice un tercer mensaje también importante, otros dos mensajes. Uno, del municipalismo, de que no es duro ser parlamentario, no es duro ser presidente de las Cortes, no es duro sin siquiera ser presidente del gobierno, ni comparado con lo que son miles de alcaldes y concejales que a cambio solo de la satisfacción personal están las 24 horas del día haciendo cosas por su pueblo. Esa una. Y la segunda también que quise decir es que al final las transformaciones sociales, cuando se oyen muchas voces de que desde la calle y tal, las transformaciones sociales se hacen siempre desde los boletines oficiales y desde los decretos. Y esa es la verdadera labor del Parlamento, llevar las reivindicaciones de la calle al boletín oficial o a los decretos. Llega al cargo, señor Sade, llega con deberes, tiene 10 días para reunirse con los partidos que tienen representación en la Cámara y plantear un presidente al gobierno de Aragón. ¿Tiene ya claro qué plazos, cuándo se va a reunir con cada uno de los partidos? No, yo creo que ahora es momento de unos días al menos dejar a los partidos que acerquen posiciones, ¿no? No soy quien para meter presión con un día, tal. No. Mejor que esto hablaré a lo mejor por teléfono con ellos y yo creo que habrá que apurar un poquito los 10 días. Ojalá sea antes y lo podamos hacer, pero desde luego no voy a ser yo desde las Cortes quien meta más presión que la debida a la necesidad de tener un acercamiento entre los distintos grupos para llegar a un acuerdo, ¿no? No son muchos días los que tengo, la semana que viene lo tendré que empezar ayer, o sea, ya, pero desde luego será hacia final de la semana que viene, creo que será así. Luego ya viene la investidura y la formación de gobierno, estos son 2 meses de plazo. ¿Qué fecha deberíamos ir apuntando en los calendarios los periodistas? Que más quisiera, sería ya un adivino para saber eso, ¿no? No se sabe, y creo que además es malo jugar con una fecha concreta porque es meter presión. Ahora es el momento del diálogo. Es el momento de dejar la mayor serenidad desde fuera para que se pueda hablar, porque no va a ser fácil. Tenga en cuenta que tiene que ser, pase lo que pase, va a ser un gobierno transversal. Por lo tanto, con ideologías y puntos de vista muy diferentes sobre muchas cosas. Por lo tanto, hay que dejar tiempo, hay que dejar serenidad para que sean capaces de encontrar aquellos puntos de encuentro y que todos piensen que en estos momentos el gobierno que ha decidido la sociedad aragonesa es un gobierno transversal, no puede ser de bloques, porque no dan las sumas. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo de dejarse muchos pelos en la gatera, pensando que lo fundamental sea que sea un gobierno que no pierda derechos, que no se pierdan derechos de los aragoneses y que sea un gobierno que represente más o menos a lo que ha sido la decisión de los ciudadanos aragoneses. A partir de ahí le corresponderá desde luego a los actores que son los partidos políticos y nosotros, los que estamos en otros sitios, lo mejor es no meter mucha presión sobre ese tema, que lo hagan tranquilamente. ¿Pero le gustaría que quienes se vayan el 1 de agosto de vacaciones se vayan de vacaciones sabiendo quién es el presidente del gobierno de Aragón? Al primero que me gustaría es a mí, que como portavoz he tenido muy pocas vacaciones y me gustaría también, ¿no? Y yo creo que a todos los aragoneses. Yo creo que cuanto antes se pueda tener, eso sí, ¿no? Se puede decir perfectamente, cuanto antes se tenga un gobierno, mucho mejor para todos, pero sobre todo para la gobernabilidad de Aragón y por lo tanto para la práctica de los temas en Aragón. Hay que empezar con el presupuesto, hay que empezar a ver con la educación, con la sanidad, etcétera. Por lo tanto, cuanto antes sea, mucho mejor. Hay quien dice que la primera quincena de julio. Bueno, ojalá, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esas cuestiones nunca se sabe porque ahora hay un clima, se ha creado un buen clima, pero ahora es cuestión de pasar negro sobre blanco. Y eso, desde luego, no va a ser fácil. Yo incluso diría, o sea, fuera de Aragón esto sería casi muy difícil. Pero aquí ya hay, primero, experiencias de otras épocas que sí que ha habido gobiernos transversales y experiencia en hablar y en negociar. Yo veo un buen ambiente por muchos grupos. Vamos a ver cómo se concreta eso. Mi obligación, desde luego, será no meter presión y crear los escenarios que faciliten eso, pero nada más, negocian los partidos políticos. Supongo que cuando ayer le felicitaban todos los partidos, algún comentario le harían, ¿no? La repetición electoral, ¿usted la da por descartada absolutamente? Yo no diría nada por descartado, pero desde luego yo no vi ayer a nadie que quisiera eso, ¿no? Primero porque las elecciones hay que intentar que sean o sea, que si los ciudadanos entienden que las elecciones, al final, lo que dicen, sea difícil o no su plasmación, no sirven para nada, puede llevar a frustración, y eso es muy malo para todos. Por lo tanto, que un partido, a mí nadie me lo dijo, que un partido estuviera apostando por eso, sería de una irresponsabilidad democrática brutal. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo por llegar a acuerdos, y es lo que nos han puesto los deberes, que son difíciles. Para eso nos dedicamos a esto, ¿no? Si fuera fácil,
pues tendría poco mérito. Le pregunto por algunas cuestiones del día de ayer. ¿Qué opinión le merecen, por ejemplo, las fórmulas de jura o de promesa que utilizaron algunos diputados? Para quien no siguiera la sesión, recuerdo que escuchamos a algunos representantes salirse de esa fórmula, digamos, más convencional del sí prometo o sí juro, y, por ejemplo, los diputados de Vox juraron por España, alguno de Chunta con guiños a Aragón, Izquierda Unida también por impelativo legal, dijo Álvaro Sanz, los diputados de Podemos quizá con las promesas más largas y en este caso defendiendo algunas cuestiones sociales, mayores, mujer, ¿qué le parecen? Es que hay cuestiones que son tan evidentes que es, en fin, que no sé por qué se tienen que decir, ¿no? Yo claro que prometo por mi conciencia y honor, ¿no? Pero que España es una prioridad para mí y Aragón otra, eso es más que evidente, no tengo que decirlo. Porque me creo y he vivido la Constitución y el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Es inconcebible un Aragón que no esté dentro de España, jugando un papel además importante. O sea, no solamente reivindicando ante Madrid, sino también un papel fundamental en la concepción de España y en la unidad de España. Por lo tanto, hay perogrulladas importantes, ¿no? No está mal el decir que, sobre todo, tus ideas fundamentales van por un lado o por otro. A mí me parece correcto, ¿no? Pero, desde luego, yo entiendo que yo no necesito decir nada para que todo el mundo entienda y yo me lo crea absolutamente, que cuando prometo lo que prometí, que es la Constitución, por tal, sea lo mismo que por España. A veces, enrocarse mucho en banderas no significa ser más patriota, significa simplemente usar algunos símbolos para beneficio propio, pero no ser más patriota. Patriota es el que trabaja día a día por los ciudadanos de ese país, en este caso España y Aragón. Y eso yo entiendo que desde luego son la inmensa mayoría de los parlamentarios. Es demasiado pronto para que le pregunte cuáles van a ser sus prioridades, cuáles son sus objetivos. No sé si ha tenido tiempo y desde cuándo sabe que va a ser el presidente de las Cortes. Desde hace 48 horas. Tenga en cuenta que normalmente los pactos de la mesa siempre se hacen en el mismo entorno que los pactos de gobierno, para que representen lo mismo. Por lo tanto, hasta que no se vio ya que se echaba el tiempo encima, no se empezó a ver el plan B para plantear una mesa al margen de lo que luego sean el Parlamento. Por lo tanto, de hace muy poco. Hay una prioridad absoluta, unas prioridades absolutas, ¿no? Luego las prioridades concretas son las que iremos más despacio. Pero absoluta es, primero, que un presidente no tiene que convertirse en protagonista del Parlamento. Si es así, el Parlamento no va a funcionar, no funciona. Que los protagonistas del Parlamento son los parlamentarios y los portavoces, que son los que tienen la responsabilidad política de llevar eso adelante. Y por otro lado, sí que hay una responsabilidad en el presidente, que es crear los escenarios, tanto para facilitar los debates, por muy vehementes que sean, pero también, sobre todo, los acuerdos y los consensos. Por ahí tiene que tener mi tarea. Las cuestiones concretas, yo nunca que entro en una institución rompo con todo lo anterior, jamás lo he hecho, en ningún sitio, en la alcaldía, ni en nada. Por lo tanto, porque además en el Parlamento todo lo que se ha ido aprobando, todo lo que se ha ido poniendo en marcha, lo hemos puesto de una forma muy acordada y muy consensuada. Por lo tanto, voy a sentarme, voy a ver cómo se hace, cómo se siga adelante con todo lo que está ya iniciado, y si eso sí, seguir profundizando con algo que se empezó y es muy importante, que es abrir al máximo el Parlamento. Ya se abre con el reglamento a los ciudadanos. Eso le iba a preguntar. Hay que seguir abriendo también la institución, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, que es una de las cuestiones que se ha intentado potenciar en estos últimos años. La Aljafería, el Palacio de la Aljafería, tiene que ser un escenario de eso, de cultura, de música, de danza. Eso tiene que ser también. Vamos a ver, hay un premio que lleva unido a la presidencia de las Cortes, que es presidente en la Aljafería, ¿no? Que es un edificio con un simbolismo histórico para Aragón, pero no solo para Aragón, ¿no? Sino para mucho más, y también es una joya patrimonial, ¿no? Que hay que cuidar. Hay que abrirla a los ciudadanos en todos sus sentidos. Hay que abrirla en el sentido de visitas, hay que abrirla en el sentido, desde luego, de actividades culturales. Pero sobre todo, mi responsabilidad tiene que ser abrirlas a la participación de la política. El reglamento que hicimos, del cual además yo fui el coordinador de esa ponencia, ya crea los mecanismos para realizarlos. Lo que hay que hacer es ponerlos en práctica y, sobre todo, animar a la gente a que use esos mecanismos. Esa será mi primera responsabilidad, además de las otras cuestiones que son importantísimas, porque es una joya arquitectónica que es la segunda más visitada en Aragón. Por lo tanto, ya los ciudadanos la conocen, pero hay que darle muchas más actividades que ya se han empezado. Y la realidad es que, en este caso, las dos últimas presidencias ya se abrieron bastante. Hay que darle lo de los 100 días de gracia al presidente de las Cortes también, como pasa con los líderes de los ejecutivos.
para marcar sus prioridades, para marcar los objetivos concretos? Yo creo que eso es para quien tiene... A ver, lo verdaderamente difícil es gobernar Aragón, ¿no? Gobernar Aragón sí. Y también hacer la oposición también es difícil. En mi caso es algo que, vuelvo a repetir, es más crear los escenarios, ¿no? Por lo tanto no tienes una responsabilidad directa. Por lo tanto, no se tienen por qué dar 100 días para que vaya, sino a mí con 5 o 6 días o 10 días, yo creo que bastará para tener en cuenta lo que va a ser mis actuaciones, que algunas de ellas yo creo que las tengo claras, ¿no? Tengo que reunirme con la mesa. Yo he tenido una suerte, yo creo que las características de las personas de la mesa, al margen de que sean del PP, de Ciudadanos, de Podemos y también del PSOE, invitan a que desde luego vayamos a tirar todos en la misma dirección, y eso es importante porque, vuelvo a repetir, nuestra obligación es crear los escenarios, facilitar los medios para que el Parlamento funcione y se encuentre todo el mundo a gusto y puedan realizarlo, y también los ciudadanos. No deja de ser eso. A la vez es sencillo, a la vez tiene desde luego sus dificultades, pero no pasarán muchos días sin que veamos algunas cuestiones para hacerlo. Lo decía usted, en la mesa hay representantes del Partido Socialista, 2 de Podemos, 1 de Ciudadanos, 1 del Partido Popular, 1. ¿Hubiese sido deseable negociar la mesa de manera conjunta? Y bueno, más representación no podía haber, ¿no? Lo que pasa es que las formas de elección siempre se tiene que hacer de esta forma, ¿no? Lo que sí que normalmente ha pasado siempre es que esto se hace siempre a la vez que la plasmación, la mesa es una plasmación de los acuerdos de gobierno. En esta vez no. Y ha habido que hacer un esfuerzo suplementario para primero negociar la mesa de una forma además que tampoco estuvieran grandes contradicciones con el futuro, que pudiera dificultar el futuro, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido, y se ha conseguido además, vuelvo a repetir, con unas características personales. Tiene una ventaja, como tampoco somos muchos, nos conocemos y hay una buena relación, ha habido siempre una buena relación entre los parlamentarios, los portavoces, y eso facilita el tema, ¿no? Pues, yo qué sé, tanto los vicepresidentes como los secretarios, al que menos conocía personalmente, pero ayer lo conocí y tengo una muy buena concepto de él, el secretario segundo del Partido Popular, pero con el resto ya los conocía y desde luego va a facilitar mucho. No me van a poner, yo creo, que ninguna dificultad, muy al revés, van a echar una mano en esa misma línea, tal como lo comenté ayer. En fin, y como hasta ayer era el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Aragón, es uno de los hombres de peso en el partido, le pregunto, ya no como presidente de las Cortes, evidentemente, sino como el anterior, ¿el acuerdo con los grupos de la izquierda está hecho? Pues lo acaba de decir usted, era hasta ayer el portavoz del Grupo Socialista, pero vamos, también lo voy a... No me voy a escaquear de la pregunta. Evidentemente está claro que no está hecho, o sea, que hay... Mira, lo único que está hecho es un acuerdo con el PAR. Acuerdo además que yo creo que tanto el presidente Lambán como Arturo Aliaga lo hicieron sin ser excluyentes, de forma con una función de transversalidad y de centralidad para permitir que otros se pudieran unir a eso, ¿no? A partir de ahí serán los portavoces y los grupos políticos los que tengan que hacer el esfuerzo de negociar. Mi obligación será facilitarles al máximo, si es preciso invitarles a café, lo que sea, animarles, lo que sea, para que lo puedan conseguir, pero hasta ahí llegará mi función. Ahora la tarea esa de negociación le corresponderá a los portavoces. Ayer nos decía Arturo Aliaga que en el futuro gobierno de Aragón no estará Podemos, y está el partido aragonés. Pues si lo dijo Arturo Aliaga, él lo pensará así, pero a partir de ahí ahora tienen que sentarse, negociar, hablar, acercar. Y también hay una cuestión, ni se les debe... Yo desde las Cortes ni les voy a meter presión, ni creo que además hay que dejar fuera un poquito, que estén con cierta tranquilidad para que puedan pensar y hablar con absoluta libertad entre ellos, porque eso facilitará el acuerdo. Hay que tener en cuenta que el acuerdo se tiene que producir se está hablando entre grupos de diferentes ideologías, y eso no es nunca sencillo, pero nunca es imposible, y por lo tanto, contra más tranquilos se les deje para que puedan hablar y acercar posiciones y pensar en que tienen que hacer todos un esfuerzo por Aragón, sean quien sean, pues mucho mejor. Y luego yo estaré encantado de, cuando esté eso, pues ya proponer el pleno de investidura y intentar ordenar que pase lo mejor posible ese día. Como veo que no me va a responder mucho por ahí, se lo pregunto de otra manera. Para el funcionamiento de la Cámara, al presidente de las Cortes le facilita la labor que haya un acuerdo con un gobierno con más número de diputados que uno con menos. Se lo pregunto claramente, por si está Chunta aragonesista o no está Chunta aragonesista en el gobierno. 3 diputados más. Eso no es, vamos, no voy a responder, lógicamente, no, porque creo que además porque no me corresponde. Yo siempre he sido muy cuidadoso con las formas, porque creo que es fundamental.
y así como nunca, como portavoz, entrar en temas de presidencia de Cortes, ni siquiera de presidencia de gobierno o de la tarea del gobierno, no voy a hacerlo ahora, que además me corresponde ser el presidente de todos los grupos parlamentarios. No voy a entrar en cuestiones. Sí que le voy a reconocer que un presidente de las Cortes está más tranquilo cuando hay una mayoría, o sea, un apoyo mayoritario y estable a un gobierno. Pero eso, como hace ya mucho tiempo que no pasa en Aragón, tampoco lo voy a pedir porque sería casi un milagro. Javier Sala, presidente de las Cortes, muchísimas gracias y muchísima suerte.